¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿A que no esperaban tan rápido la parte 3, verdad? Ahora sí los sorprendí. Quise hacer esta tercera parte porque sé que muchos se quedaron con ganas de más. Esta tercera parte fue traída gracias a nuestro amigo Daniel Ulloa, un gran coleccionista que nos compartió las fotos de la mayoría de las ediciones especiales que veremos hoy. Les dejo el link de su Facebook por si alguien quiere contactarlo. Te agradezco por compartir tu colección con nosotros, amigo Daniel. También agradecer a los Buffett Fan de este mes. Recuerda que puedes formar parte de esto solo por 19 pesos y tener acceso anticipado a los videos. Ahora sí, comenzamos. Cheetos Toy Kung Fu Panda. Esta edición fue lanzada a la par de la película de Kung Fu Panda. Es una de las más recordadas por su peculiar sabor a mantequilla, que por los comentarios que he leído, fueron una de las más ricas. Su sabor era suave y no se ha vuelto a hacer algo parecido. En cuanto al diseño de la bolsa, es lindo, pero no es de los más llamativos, y el premio igual, son 5 colguijes de los personajes de la película. Esta vez, el sabor del producto le ganó al diseño y al incentivo. Doritos Rainbow. Esta es una edición de Doritos que surge como apoyo al movimiento LGBT, adoptando los colores de su bandera. Esta edición, a diferencia de otras, vuelve cada año en fechas donde se festeja el orgullo gay, siendo la primera aparición en el 2017 con este diseño de la bolsa metalizado, y regresando cada año con un diseño diferente, pero siempre manteniendo esa base blanca y lo multicolor. Estas bolsas las suelen regalar el día de la marcha, y ya hablando del producto, no es nada apetecible. Los colores del totopo no son tan llamativos como los presentan en la bolsa, y el sabor es muy malo. Yo recuerdo haber comprado una bolsa y no pude acabármelos. ¿Recuerdan ustedes el sabor? Porque es muy difícil describirlo, déjamelo en los comentarios. Cheetos sorpresa terroríficos. Como saben, en esta sección los cheetos sorpresa siempre se llevan las miradas, y qué mejor recordando los cheetos terroríficos. El sabor y la fritura es la misma de limón, muy típica en los sorpresa, pero las bolsas están muy bien logradas, con diseños de cheetos parodiando a los clásicos monstruos, Chester como Drácula, el hombre lobo y Frankenstein. Y claro, porque no puede haber cheetos sin su sorpresa, podías encontrar una planilla o pegafiti de Chester, personificando a los monstruos. Son 8 diferentes y brillan en la oscuridad. Doritos Spider-Man. Otros constantes en los comentarios. Doritos lanzados para el estreno de Spider-Man lejos de casa. Como en las anteriores promociones de superhéroes, las bolsas de Doritos se llenaron de personajes de la película, y la principal atracción fueron los Doritos Spider-Man, sabor chiles y especias. Su sabor fue muy bueno, eran picosas pero no tanto. Al juzgar por su color Flaming Hot, parecían más picosas, pero las miradas se las lleva la bolsa. Este increíble diseño con Spider-Man en la totalidad de la bolsa, con la peculiaridad de que la imagen y el logo de Doritos están de cabeza, haciendo alusión a esta icónica pose del hombre arácnido. Esta edición es una de las más recientes, pero es uno de los mejores diseños de bolsas de todos. Cheetos sorpresa, la era del hielo 3. Ya habíamos hablado de los Cheetos Toy de la era del hielo 2, con su bolsa blanca, y ahora los de la tercera hacen su llegada. No sé si los niños les gustaba mucho ese sabor a limón o qué, pero lo seguían produciendo. El diseño iba a juego con la bolsa, aprovechando las dimensiones de los personajes y el fondo, muy llamativo con el dinosaurio. El premio era uno de los 4 moldes para hacer hielos. Yo recuerdo haber juntado todos, aunque no recuerdo qué fue de ellos. Fue algo diferente, pero que solo fueran 4 nos dejó con ganas de más. Cheetos Toinks. Antes de los Cheetos Mini Pizza, existieron los Cheetos Toinks, llamados así por su forma de resorte y recordados por su increíble sabor a pizza. Su empaque era blanco, con detalles Toinks a naranja. A diferencia de las otras anheladas ediciones especiales, esta sí tuvo su regreso en el 2015, aunque lo único que se mantuvo era el nombre, ya que el sabor no era de pizza, ahora eran de queso, la forma era más enrollada y mucho más grandes. También, la bolsa era de un verde metalizado con Chester girando, una edición que se agradece, pero no le hace justicia a la primera. Cheetos Toy Navidad. Esta edición especial es una de las más completas de Cheetos Toy, por el tipo de premio y lo llamativo de la fritura. La bolsa es mitad negra con puntitos blancos, simulando la caída de nieve, y la parte de abajo está la nieve donde va patinando Chester. Las frituras son sabor chile y limón. Estas son en forma de pino de Navidad y estrellas, color rojo, verde y amarillo, de las más llamativas en esta línea de chetos. En el centro de la bolsa tenemos al Chester navideño,
tomando una figura, que es el premio de esta colección. Yo no sabía de la existencia de esta figura hasta el último episodio de Cazadores de Tesoros, que si lo viste, te darás cuenta que encontré una figura de Chester abrazando un caramelo, con un gorro navideño. Estas figuras traen un aro en la cabeza, para ser colgadas en tu árbol de Navidad. Había encontrado otra, pero no la vi y ahí se quedó. ¡Ay, que se quede! ¡Ay, que se quede! No sé ustedes, pero estas figuras le dan un parecido a los skaters. En el video pasado, en un comentario, el suscriptor Russell Valentine preguntaba por unas frituras parecidas a los runners, que se vendían en el año 2006 o 2008, y creo que se refería a las ráfagas, que al juzgar por el diseño y el logo de Sabritas, concuerda con las fechas que nos comenta. Fuera del comentario y de estas imágenes de la envoltura, no encontré más información. Russell nos comenta que venían con un carrito armable sorpresa muy bien detallado, con modelos como Camaros, Mustangs y autos de Fórmula 1. Si conoces más acerca de estas frituras de Sabritas, te invito a dejarlo en los comentarios. Cheetos Toy Superman, una de las principales ediciones de Cheetos Toy. Sinceramente, de los premios no encontré información. Si alguien quiere complementar, puede dejarlo en los comentarios. Y en cuanto a la fritura, ya saben, sabor limón. El llamativo más increíble es la bolsa. Vean esta hermosura, el logo y ese Superman con el efecto de que está rompiendo la bolsa. Aparte, ese azul increíble muy característico del Hombre de Acero. Fácilmente entraría en el top 5 de mejores diseños de Cheetos Toy. Cheetos Hamburguesa. Esta edición de Cheetos es llamada Horneados. Es una de las más recordadas junto a los Pucas y los Mini Pizza. Las frituras venían en 3 formas diferentes: el pan superior, la carne y el pan inferior, para tú poder armar tu propia hamburguesa, algo parecido a las gomitas de hamburguesa. Su sabor era muy similar a la carne de la hamburguesa, lo que le dio una gran aceptación de los consumidores. Lástima que no los volvimos a ver. Para finalizar, tenemos a la joya de la corona, los tan pedidos y aclamados Cheetos Toy de B-Movie. Muchos de ustedes en las ediciones anteriores de estos videos recordaban con mucho entusiasmo esta edición de B-Movie. Estas increíbles bolsas parecen un frame sacado de la película, sumamente llamativas, llenas de colores. Los premios eran figuras de los personajes de la película que venían en una bolsita, pero si tú llegaste a probar esta edición, la recordarás más por su increíble sabor a miel. Eran panelitos de miel muy ricos, que se quedaron en la memoria de muchos. Al igual que los de Kung Fu Panda, según varios, es un sabor que no se ha vuelto a ver. Este recuerdo fue desbloqueado gracias a las imágenes del amigo Daniel Ulloa. Bueno gente, espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden comentar sus ediciones especiales, y si no mencioné algún sabor, también déjalo en los comentarios. Nos ayudan mucho compartiendo y dejando su like. Esto es Buffet Games, yo soy Spanky, nos vemos en la próxima.